Oye, Padre, el grito de los pueblos. Oye, Cristo, sálvanos. Oye, Padre, el grito de los pueblos. Oye, Cristo, sálvanos. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Fray José Antonio Villarán, que nos va a hablar del segundo regalo del Adviento, el consuelo de Dios. Yo voy a ponerme en las manos del Espíritu Santo para que sea Él el que hable. Y la primera cita que les voy a decir es del Salmo 41, versículo 4, que dice: las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? O sea que vemos aquí cómo otras personas se están mofando o están pidiéndole a los que siguen al Señor, cuando están en momentos de crisis: mira, tanto que tú dices que tienes la esperanza en este Señor y Él te ha abandonado. Y la otra cita dice: consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Preparen el camino del Señor, dice Isaías en el capítulo 40, versículos del 1 al 3. Y fíjense cómo el profeta piden que consuelen al pueblo. Y precisamente este es mi tema: el consuelo de Dios, la consolación. Y vemos que en este despertar del pueblo de Dios, que desea de Dios en nuestros corazones, que nos demos cuenta de una cosa, de cuán lejos estamos del Señor, como les decía Fray Jaime, que en la medida en que creemos en el Señor, en esa medida, si estamos en sintonía con el Señor, entonces estaremos más cerca de Él y estaremos en la posición de pedirle con confianza. Porque si usted está lejos del Señor y usted le pide algo, pues es imposible que usted reciba lo que está pidiendo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, que Fray Jaime lo presentó en una forma por debajo de la mesa, es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y hay un salmo que dice que 1000 años para el Señor es como si fuera un día, y un día como si fueran 1000 años. Y precisamente este ejemplo que presentó Fray Jaime, de que él le pidió al Señor algo y después él sentía que no se lo concedía, y un buen día sintió que el Señor se lo concedió, pero se lo concedió un tiempo mucho después de que él lo había pedido, porque en el momento que él lo pidió no era el momento preciso que lo recibiera.
El padre José Kentenich, fundador de la familia de Schoenstatt, decía que cuando tú le pides algo al Señor y tienes que empujar la puerta para entrar en esa petición, eso no es el tiempo de Dios. Pero si tú haces la petición y en ese momento las puertas se abren como estas puertas automáticas, estate confiado de que ese es el momento en que Dios te presenta esa petición que tú le has hecho. Y por eso hay muchas personas que se desesperan ante la petición que le hacen al Señor y no creen entonces en el Señor porque se desesperan. Y la desesperanza nos lleva a desconfiar en el Señor. Y si desconfiamos en el Señor, nos desconsolamos. ¿Y cuál es el antónimo de desconsuelo? ¿Ah? Consuelo. Pues precisamente ese es el tema que se me ha asignado a mí. Hablarles del consuelo de Dios. ¿Y cómo tú sabes que estás buscando el consuelo de Dios? Cuando tú estás fuera de los caminos del Señor y reconoces tus pecados. A veces vamos a un retiro y empezamos a llorar con los temas que se nos presentan. Y alguien te puede decir de los que está sentado al lado, pero ¿por qué tú lloras tanto? Y a lo mejor tú le dices, déjame que yo bregue con mi situación. Pero ¿sabes cuál es tu situación? Que en ese momento tú reconoces que le has fallado al Señor, que has vivido una vida fuera de los mandamientos de Él. Y cuando se te presenta toda esa película de tu vida pasada, empiezas a llorar porque reconoces que le has fallado al Señor. Como decía Fray Jaime también. Que yo decía, bueno, Fray Jaime no me va a dejar a mí nada. ¿Qué yo voy a hablar después? E incluso habló de los viejos que están achacosos. Y yo dije, bueno, ahora también me está describiendo a mí. Bueno, pues de eso es lo que yo voy a tratar de desarrollar en este tema. Y como a mi edad ya la memoria es un poquito así más o menos, y yo tengo, yo creo que síntomas de estar haciéndome amigo de Jaime. ¿Saben a lo que me refiero? Porque Jaime es mi hermano, pero también hay otro Jaime, que es alemán, que tiene un papá que se llama Alf y un hijo que se llama Jaime. Alf y Jaime. Bueno, pues entonces no sé si le dije la segunda cita bíblica, ¿verdad que se las dije? ¿No? La de Isaías, ¿verdad? Ok, pues por ahí alguien que está un poquito más
más amiga que yo de Jaime porque me dijo que no. Pues en este despertar del deseo de estar con Dios en nuestro corazón, nos damos cuenta de que estamos lejos del Señor. Y la experiencia de todos nosotros es así. Y provoca en nosotros, en nuestro corazón, ese sentimiento de llanto. Pero si es un sentimiento genuino, porque a veces vamos a un retiro y vemos a otra persona llorando y eso como que se nos pega también y también empezamos a llorar. Y yo les tengo una experiencia que pasé en el viaje que hice a Tierra Santa. Cuando nos llevaron a la tumba del Señor, el sacerdote copto, o sea que es una rama de la iglesia copta, decía, tienen que entrar y salir rápido. Y cuando yo entré y me arrodillé frente a la placa de piedra que se dice que pusieron al Señor cuando lo bajaron de la cruz, yo estaba orando, presentándome al Señor. Y en su idioma dijo que salieran rápido. Yo no lo entendí, pero la seña, el lenguaje de señas se entiende. Y así es que rápido, que rápido. Y yo decía para dentro de mí, Señor, yo vengo desde Puerto Rico, que estuve tantas horas en aviones para estar aquí. Yo no quiero estar aquí la fracción de un minuto. Y salí por la insistencia del sacerdote, porque había una fila bien larga y hubiese sido falta de caridad de mi parte. Pero ¿qué pasó? Que salí y me senté a las afueras de la capilla que está dentro de la basílica. Y cuando salí me recosté de la capilla y empiezo a llorar. Y era un llanto que era llora y llora y llora. Y una de las muchachas que andaba en la excursión, que habíamos hecho muy buena amistad, Barbarita, me dice, ¿qué te pasa, Villarán? Y yo le decía, Bárbara, déjame que estoy en necesidad de desahogarme. Y fue que reconocí mi pecado. Y eso fue 3 semanas antes de yo entrar a la fraternidad de los franciscanos capuchinos. Yo andaba con el cordón que me iban a dar cuando me impusiesen el hábito y el cordón que yo iba a usar. Y yo le pedí al maestro de noviciado que me prestara el cordón para yo llevarlo a Tierra Santa. Y yo llevé el cordón con el propósito de ponerlo en todos los lugares que yo iba a estar, especialmente donde estuvo Francisco cuando fue a hablar con el sultán. Y ahí empiezo a llorar. Y después de ahí fuimos a la basílica donde está la capillita que se alega que ahí el ángel se le presentó a María para darle el anuncio. Y yo le dije a un fraile que hablaba español que si me dejaba poner el cordón en el altar. Me dijo, en el de la capilla no, pero en el del altar mayor lo puedes poner un rato, pero
es más importante que lo pongas en el sagrario. Y ahí el cordón, que no es este, estuvo toda la misa. Y cuando yo salí de esa basílica con ese cordón, yo me sentí consolado. ¿Por qué? Porque sentí que el Señor me había dado el consuelo después que había salido del lugar donde se dice que fue la tumba del Señor. Pero para tener ese sentimiento hay que tener que reconocer su vida de pecado. Y yo le decía, Señor, como dicen todos los personajes de la Biblia que te conocen, Señor, yo no soy digno. Pero el Señor nos llamó, nos escogió. Y ni el Papa es digno. Pero el Señor nos escoge con toda nuestra indignidad. Porque algunos de ustedes, cuando van a la reconciliación, dicen, Fray, yo no soy digno de que el Señor me perdone. Pero el Señor no escoge a los que no son dignos. A los que no son dignos, nos hace dignos para que estemos con Él. Y nos da ese gran consuelo. Ese es nuestro segundo regalo. El consuelo que el Señor nos da. No importa si somos dignos o no somos dignos. Porque ante el Señor, Él nos acepta como somos. Pero si nos arrepentimos, en la Biblia se nos dice que el Señor no vino a buscar a los sacerdotes del templo, vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a aquellos que ante Él los reconocían como el Señor que nos salvó o que nos iba a salvar. ¿Recuerdan aquel pasaje en que está en el templo el publicano y oraba diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como aquel desgraciado que está allá atrás orando? Yo sí soy digno porque yo pago el impuesto, pago el diezmo, pago esto y lo otro. Y aquel indigno que está allá no se acerca a ti. Y nos dice el Evangelio que ese no bajó consolado a su casa, pero el otro que estaba en el piso, reconociendo su indignidad, que le decía, perdón, Señor, porque yo no soy digno de estar aquí en tu presencia, pero por favor, perdóname. Y ese recibió el consuelo del Señor. Porque el Señor atiende al que le pide con humildad. En la oración que rezamos en las vísperas, hay una que dice, vuelvo y les digo, estoy haciendo mi amigo de Jaime,
que dice que enalteció a los humildes y a los ricos los pide vacíos. Pues seamos humildes, para que el Señor nos consuele, para que el Señor vea nuestra indignidad y nos dé su consuelo. Consuelen a mi pueblo. ¿Y en qué consiste este consuelo de Dios? El consuelo de Dios consiste en su palabra, en que nos pasamos el tiempo y, como decía Jaime, que preferimos ver a Betty la fea, y yo tengo que dar un mea culpa. Porque a mí me gusta verla. Pero el horario de la casa no me permite verla completa, sino 20 o 15 minutos cuando se termina la comida de la tarde. Y por eso, con 15 minutos es suficiente para yo saber lo que pasa, porque todas las novelas son iguales. Pidámosle el consuelo al Señor. Pidamos que interceda por su pueblo. La Virgen Santísima, que interceda al Señor como intercedió en las bodas de Canaán o de Canaán. Que cuando ella se dio cuenta de que las tinajas estaban vacías, de que el vino se había acabado, y fue calladita, con mucha discreción, y le dijo: hijo, se les acabó el vino. Y las bodas en Israel duraban 7 días. Y Jesús le dice: ay, mujer, ¿y qué me importa a mí? Pero ella estaba segura de lo que estaba pidiendo. Y estaba segura de a quién se lo estaba pidiendo. Se lo pidió una vez y, como dice Padre Pío, ora, ten fe y espera. Pues ella fue donde Jesús, esperó y tuvo fe. Y llamó a los sirvientes y les dijo: miren, ustedes ven aquel joven hermoso que hay allí, que tiene una túnica preciosa, de una tela de la mejor, porque era lino puro. Les dijo: vayan donde él y hagan lo que él les diga. Y yo me imagino a Jesús diciendo: ay, a mamá no se le puede negar nada. Mamá parece que es puertorriqueña. Y él le dijo: llenen esas 6 tinajas de barro, que cada una hacía 100 galones de agua. Y las llenaron y se las trajeron. Y él les dijo: llévenselas al maestre Sala, que es como si fuera ahora ¿cómo es que le dicen? El coordinador de bodas, que en inglés, ¿cómo es que se dice? El wedding planner. Gracias, Gaby, que siempre me sacas de los atolladeros de palabras. Y el wedding planner le dice a Jesús: oye, en todas las bodas dan el primero, el mejor vino, para que cuando las lenguas estén adormecidas, den el malo y no se den cuenta. Y tú, al contrario, diste el peor vino al principio y ahora estás dando el mejor.
O sea, que Jesús cuando nos va a dar algo y nos va a consolar, no nos da porquerías y no nos consuela con consuelos aguados. Jesús nos consuela de una forma definitiva. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados y decirle a su madre, intercede por mí, ve donde tu hijo, así como fuiste en Canaán, que te diste cuenta que no había vino y que iban a quedar mal esos novios. Pues no me hagas quedar mal a mí, que yo pueda reconocer mi pecado y pedirle al Señor que me dé su consuelo. Un consuelo generoso. Un consuelo que yo pueda compartir con los demás. Un consuelo que al compartirlo con los demás se den cuenta que el Señor nos está esperando con las manos abiertas para perdonarnos. Al desear a Dios muchas cosas, o al desear de Dios muchas cosas, muchas veces la conciencia de nuestros pecados nos abruma y nos sentimos sucios, indignos del Señor y de su amor y de su ternura. El pecado nos lleva a ver a Dios distante y lejos. Eso le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando el Señor les dijo, pueden comer del fruto de todos los árboles, menos del árbol de la sabiduría. ¿Y qué pasó? Que Adán y Eva le dieron más crédito a lo que decía la criatura y desoyeron lo que decía Dios. Porque la serpiente fue creación de Dios. Ese maligno que estaba representado en la serpiente fue creación de Dios. Que era el ángel más hermoso de la creación. Pero cuando el Señor les presentó a las criaturas angélicas, esta va a ser su reina. Y Luzbel, que era su nombre, que significaba luz bella, en su soberbia dice que una humana va a ser mi reina. Yo no puedo aceptar eso. Y no lo aceptó. Y se convirtió en la criatura más horrible y más fea. Y el hombre y la mujer le hicieron caso más a la criatura que al Señor. Y cuando el Señor llamó a Adán y Eva, Adán, ¿dónde estás que no te encuentro? Le dijo, ay, Señor, es que estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estaban desnudos? La serpiente. ¿Y por qué hiciste caer a Eva? Ah, no, fue ella que me hizo caer. Y después le dio a Adán. Y Adán le dijo, no, fue Eva que me dio. Y desde entonces la culpa es huérfana.
Nadie quiere aceptar que ha pecado. Pero cuando lo acepta, el Señor le da el segundo regalo de Adviento, la consolación. Así que dejémonos ser consolados por Dios, reconociendo nuestro pecado. Que cuando reconozcamos nuestros pecados, tengamos la confianza de que el Señor nos va a dar el consuelo, porque nos va a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre. Pero si hacemos como la criatura, le hacemos más caso a la criatura, entonces, si estábamos a un hectómetro de distancia del Señor, nos separaremos 1000 kilómetros del Señor. Y hay un ejemplo que yo uso casi siempre en las confesiones, que le digo al penitente, mira, si en Puerto Rico estuviéramos en un país frío y esa noche estuviéramos en una noche bien gélida, en una noche bien fría, y echamos leña en la chimenea y prendemos el fuego, y la familia entera se pone alrededor de la chimenea y hacemos un buen chocolate y nos los vamos tomando con queso. Pero después que nos tomamos ese chocolate con quesito, que son las gracias del Señor, después que decimos, qué rico este chocolate que me dio el Señor, quiero ir a buscar más a la cocina. Pero en la cocina no queda chocolate. E insistes en buscar chocolate. Y te levantas del piso. Te descubres de la frisa y empiezas a echar para atrás. Mientras más para atrás te echas, más frío te va dando. Y cuando llegas a la cocina, que vas a buscar en la olla chocolate con queso, no encuentras, y lo que encuentras es la culebrita dando vuelta en la olla. Y te dice, no hay más chocolate aquí, pero yo sé un sitio donde hay más chocolate, ven que te voy a llevar. Y lo lleva al mundo. Y en el mundo se pierde toda la confianza que tenía en el Señor. Porque se apartó del fuego que lo calentaba. Se apartó de la gracia que le daba el Señor. Y en lugar de ese fuego, de la gracia que tenías en tu corazón, te quedaste sin nada. Y el mundo te calentó con el pecado. ¿Con qué pecado? No tengo que decirles qué pecados. Porque hay un montón de pecados que nos apartan del Señor y ustedes los conocen. Yo no se los tengo que decir. En este tiempo de Adviento, como hemos estado diciendo, que es un tiempo de preparación, tenemos, bueno, en mi época de muchacho, para estas fiestas y las fiestas patronales,
se iba a la tienda y se compraban cortes de tela y lo llevaban a las costureras del barrio y le llevaban un traje del Magazine que se compraba por Magazine en Sears y en otras tiendas. Y le decía, mira, este traje es el que yo quiero. Y la costurera, en su forma, sacaba la moda esa. ¿Se acuerdan, verdad? Pues entonces, el ir a conseguir la gracia era ir a comprar la tela y llevársela a la costurera para que se la confeccionara. Pues hay que ir a la costurera o al sastre a que le haga esa moda. Y el Señor nos dejó, como dije ahorita, sastres o costureras que ahora son confección de alta costura, modistas y modistos. Y es el que te lleva a alcanzar la gracia para que te pongas el traje que vas a usar en la fiesta de la misa de la Navidad del 24 por la noche. Somos los sacerdotes los que confeccionamos ese traje en nombre del máximo tailor, sastre, diseñador, modisto. Y cuando tú le llevas la tela con una tijera que tiene la gracia, que tiene el consuelo del Señor, te hace el traje. Cuando te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que no es el sacerdote el que perdona. El sacerdote te lo dice claramente. Te perdono en el nombre del Padre, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, quien te confecciona el traje de la gracia, el traje de la consolación, para que puedas entrar a la fiesta. Que no te pase como a las vírgenes necias, que las virtuosas entraron a la fiesta, pero las que eran necias se quedaron fuera, porque el traje de las virtuosas estaba mejor confeccionado. Y no solamente que estaba mejor confeccionado, que ellas se mandaron a hacer 2 trajes y las otras mandaron a hacerse un solo traje. Y cuando llegó el novio, se les ensució el traje y le dijeron a las virtuosas, préstenos el traje. Y las virtuosas le dijeron, ay, si se nos ensucia, vayan al modisto o a la modista que les haga otra, avancen. Y llegó el novio, Jesús. Y cuando ya la puerta estaba cerrada, Jesús, ábrenos. No las conozco. Sí, siempre me he estado con ustedes, pero fue que el traje se nos ensució y fuimos donde fulano de tal, donde tan chupés. Sí, porque no le voy a dar anuncio a nadie. Y digo, pues, lo lamento porque no las conozco. Pero si hemos estado contigo en el baile, en el salón tal, no las conozco. Pero las
las virtuosas, esas recibieron el consuelo del Señor, porque a pesar de que estuvieron tanto tiempo esperando, el Señor les dijo, wow, pasaron mucho trabajo, pero por favor entren a compartir conmigo. Y a las necias le dijo, no, porque ustedes el traje que estaban usando llegaba hasta donde el muslo pierde su honesto nombre. Que ustedes creían que con ese traje iban a entrar a la fiesta. Pues miren, San Francisco de Asís quería tener ese consuelo, porque él quería vivir la experiencia del nacimiento del Señor. Y él dijo, tengo que hacer algo que me represente el nacimiento de Jesús para yo vivir esa experiencia. Y llamó a un amigo de él y le dijo, vamos a revivir el momento en que nació Jesús. Él le dijo, sí, cómo no. Preparó un pesebre, buscó un burro, buscó un buey y los puso en ese pesebre. Buscó una joven y a un muchacho que los vistieron de José y de María. Buscó otros muchachos que se vistieron de pastores. Y llegaron 3 reyes con 3 regalos. Y entre ellos, oro, incienso y mirra. Pero había un rey que se había perdido en el camino, Artaban. Pero Artaban se mantuvo fiel y dijo, yo tengo que conseguir a ese niño. Y cuando llegó a encontrarlo, lo encontró en la vía dolorosa, cuando ya estaba camino al monte Calvario. Y con la mirada le dijo, Jesús, te estuve buscando y no te encontraba. Y Jesús lo consoló con la mirada muy triste y cayó al piso con la cruz a cuestas. Pero Jesús consoló a Artaban y le dio una mirada dulce. Y Artaban dijo, gracias Señor, porque me has dado el consuelo que necesitaba. Ahora puedo ir con Gaspar, Melchor y Baltasar en ese acto de adoración. Yo no traigo oro, ni incienso, ni mirra, pero te traigo un corazón arrepentido, porque me perdí cuando andaba con ellos 3, pero encontré el camino a tiempo para llegar a ti y me has dado el consuelo. Y Francisco, con esta representación, sintió vivir esta experiencia de que el Señor, el Hijo, tomó carne y se hizo hombre y habitó entre nosotros, que nos trajo el consuelo que necesitábamos. Señores, en hebreo, Belén significa casa de pan. Y aquí, en el altar, se hace pan para ser el alimento de cada uno de nosotros. Pero en árabe, Belén significa
la casa de la carne. Y aquí se hace carne, se hace sangre para que nosotros lo comamos bajo la experiencia de comer su cuerpo y beber su sangre. Y Dios nos da el consuelo y la fortaleza para cumplir la voluntad de su vida en mí. Descubro en la Eucaristía la cercanía del corazón hacia mí. ¿Cómo es tu relación con ese Dios que se hace carne y que se hace sangre para que tú estés con Él? ¿Cómo es tu relación? ¿Es una relación de rutina o es una relación viva? Me doy cuenta que del pecado me aleja de Dios o solo vivo esa relación como algo que me hace sentir mal. Porque la relación con el Señor no es una relación de sentimientos. Ay, hoy la misa estuvo tan bonita, Padre, y usted predicó tan chulo. ¿Y qué dije en la prédica? Ay, Padre, no me ponga en ese aprieto porque no me acuerdo. Pues entonces tu vida no está centrada en Dios. Pues oremos con Francisco. Escuchemos. Te alabaré, Señor, Santísimo Padre, Rey del cielo y de la tierra, porque me has consolado. Tú, oh Dios, eres mi Salvador. Actuaré confiadamente y no temeré. Mi fuerza y mi alabanza es el Señor, y se ha hecho salvación para mí. Tu diestra, Señor, se ha engrandecido en la fortaleza. Tu diestra, Señor, hirió al enemigo, y en la inmensidad de tu gloria derribaste a mis adversarios. Que lo vean los pobres y se alegren. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Alábenlo el cielo y la tierra, el mar y cuanto se mueven ellos, porque Dios salvará a Sión. Y se reconstruirán las ciudades de Judá, y habitarán allí, y la admirarán, la adquirirán en alianza, en herencia. Pues los puestos de pie, repitamos esta oración. Van a repetir después de mí. Tú, oh Dios, eres mi Salvador. Tú, oh Dios, que eres mi Salvador. Actuaré confiadamente y no temeré. Actuaré confiadamente y no temeré. Mi fuerza y mi alabanza es el Señor. Mi fuerza y alabanza es el Señor. Y se ha hecho salvación para mí. Y se ha hecho salvación para mí. Tu diestra, Señor, se ha engrandecido en la fortaleza. Tu diestra, Señor, se ha engrandecido en la fortaleza. Tu diestra, Señor, hirió al enemigo. Tu diestra, Señor, hirió al enemigo. Y en la inmensidad de tu gloria derribaste a mis adversarios. Y en la inmensidad de tu gloria a mis adversarios. Que lo vean los pobres y se alegren. Que lo vean los pobres y se alegren. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Buscad al Dios y vivirá vuestra alma. Anhelo el cielo y la tierra.
Anhelo el cielo y la tierra, el mar y cuanto se mueve en ellos, el mar y cuanto se mueve en ellos. porque Dios salvará a Sión Porque Dios amará a Sión y se reconstruirán las ciudades de Judá. y se construirán las ciudades de Judá. Allí habitarán y habitarán allí Allí y la adquirirán en herencia. y la adquirirán en herencia. Amén. Amén. Paz y bien. Santa alegría. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios tu pueblo clama, nunca quede avergonzado. A ti Dios tu pueblo clama. ¡Muévelo, Villa! Nunca quede avergonzado. Pero uno de Loíza se mueve mejor que eso. Siempre en ti, Señor, confía. Siempre en ti, Señor, confía. Ven y toma tu morada. Siempre en ti, Señor, confía. Siempre en ti, Señor, confía.